Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy reanudamos la serie La vida de Jesucristo con el estudio número 3, que es la crucifixión de Cristo. Así se intitula, la crucifixión de Cristo. Y como este es un tema muy importante, lo vamos a dividir en varias partes. La primera parte es esta, y se llama la crucifixión, ¿no? La crucifixión de Cristo implica primeramente la crucifixión. Entonces, quiero primeramente hacer una oración para continuar. Padre, una vez más te suplicamos primeramente que purifique nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones, que no haya pecado sin arreglar, sin confesarte delante de tus ojos, que lo sabe todo, a fin de que nuestras oraciones no tengan estorbo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu guíe la enseñanza y nos dé la gracia para que podamos impresionar los corazones como nosotros somos impresionados con tu enseñanza. Guíanos, pues, y te pido una bendición para toda nuestra iglesia y para todos los amigos que han sido invitados para esta reunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Esta es una enseñanza que Emilio Andros, mi maestro, nuestro misionero norteamericano, nos compartió en 1980, más algunos agregados que yo le hice. Es importante comprender que la base fundamental de todo lo que estamos viviendo por fe es el trabajo de Cristo en la cruz de Calvario. Entonces, antes de continuar con el tema, como ya lo hemos dicho, es importante que entiendan que estamos muy agradecidos con todos ustedes que oran por nosotros, a fin de que tengamos palabra que pegue en el blanco de cada necesidad. Solo la gracia lo puede hacer. Entonces, si oramos y vivimos de acuerdo a su enseñanza, la gracia nunca nos va a faltar. Y cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de la obediencia a su palabra, que el Espíritu Santo pueda usarnos y pueda revelarnos las grandes profundidades de la palabra. Entonces, este mensaje va para todos los corazones, va para todo el mundo, para todas aquellas almas que están ansiosas de respuestas. Entonces, es importante que entendamos que tenemos un espacio, una sección de preguntas, que podríamos denominar de alguna manera como ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Y es algo que vamos a continuar haciendo a fin de responder a cualquier duda que venga, ¿no? Una pregunta que hicieron, o que hicimos más bien cuando estábamos jóvenes, allá en aquel año 1980, fue el día exacto de la crucifixión de Cristo. ¿Cuándo fue? ¿No? Entonces, este va a ser el primer punto que vamos a ver. Así que, una vez más, agradezco a todos su atención. Espero que no se distraigan con sus celulares para que pongan atención respecto a este tema tan interesante y tan importante, yo diría vital. Espero que todos estén con este corazón atento, dispuestos. A fin y a cabo no es más que una hora. Bueno, primeramente vamos a determinar qué día de la semana fue crucificado el Señor Jesucristo en realidad. Exactamente cuándo fue, ¿no? Entonces, cuando las mujeres fueron a la tumba, como dice en el Evangelio, Mateo, Lucas y Juan, dice que fueron las mujeres a la tumba el domingo por la madrugada y encontraron que Jesús ya había resucitado. Qué honor para las mujeres, porque las mujeres fueron las primeras en descubrir que Jesús ya no estaba en la tumba, que Jesús había resucitado.
Así que este es un honor extra para las mujeres que han estado celebrando su día o su año. Yo diría que todos los días deberíamos de celebrarlas. Son una bendición verdadera, un regalo de Dios para nosotros los hombres. Antes de su muerte, nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, los fariseos se habían dirigido a Jesús pidiéndole que hiciera un milagro y que comprobara que Él era en realidad el Hijo de Dios. Jesús, en lugar de hacer un milagro, los condujo a la palabra de Dios, a la señal del profeta Jonás, señalando que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto está en Mateo 12, 38 al 40. Jesús está citando al profeta Jonás en el capítulo 1, 17 de Jonás, donde dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jesús lo usa como una señal, diciendo: la señal que le voy a dar es esta, la del profeta Jonás. Que el Hijo del Hombre va a estar en la tierra, sepultado, 3 días y 3 noches. O 3 días, como dice Jonás. En Mateo 12:40 lo dice 3 días y 3 noches. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, que se refiere a lo mismo, o sea, 3 días, como dice Jonás, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, si contamos 3 días y 3 noches del domingo tradicional de resurrección, que como le llamamos domingo de resurrección, que tradicionalmente así se denomina, y podríamos decir que a partir de ese domingo de resurrección, ese domingo ya no está Jesús en la tumba. Por lo tanto, tendríamos que partir hacia atrás sin contar el domingo, porque el domingo resucitó, el domingo ya no está. Por lo tanto, de los 3 días se reducen a 2. Si se va hacia atrás, contando exactamente el tiempo, ¿no? Si son 3 días y 3 noches y nos vamos hacia atrás, vamos a hablar primero de 3 días de 24 horas. Entonces, si Jesús ya no estaba en la tumba, que probablemente ya no estuvo, si es exacta la palabra, entonces Jesús ya no estuvo a partir de la medianoche hacia la madrugada. Jesús ya no estaba en la tumba. Entonces, si decimos 7 de la tarde, que es el horario judío, o la medianoche de los gentiles, que es nuestro horario, y nos vamos hacia atrás, vamos del sábado a la medianoche, al viernes de la medianoche apenas es un día. Del viernes de la medianoche al jueves de la medianoche es el segundo día. Del jueves en la noche al miércoles en la noche son apenas los 3 días. Entonces podemos ver que tanto 3 días como 3 noches se completa exactamente, matemáticamente o cronológicamente, si queremos decir también así, que fue el miércoles y no el viernes, cuando Cristo murió. Pero bueno, esto es lo que la tradición acepta. Inclusive la iglesia evangélica que conoce la Biblia lo acepta también, ¿verdad? Y lo celebran igual. La Semana Santa con el viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, como le denominamos. Entonces, si vamos hacia atrás, llegamos a la conclusión de que Jesús fue crucificado el miércoles y no el viernes, como dicta la tradición. Entonces, en aquellos días había 2 maneras, y voy a repetir este punto que es muy interesante, de medir los días: la forma judía y la forma gentil. Horario judío, horario gentil. Entonces, el día gentil comenzaba a las 0 horas y terminaba a las 12 de la noche, igual que ahora, igualito, como estamos midiendo el tiempo el día de hoy. Entonces, el día judío comenzaba con la puesta del sol y terminaba al otro día al ponerse el sol.
Los días judíos variaban en duración según las estaciones, y así el sábado para los judíos comenzaba al ponerse el sol, la tarde del viernes, y terminaba al ponerse el sol, la tarde del sábado, ¿no? Entonces Jesús pudo haber resucitado a cualquier hora después de las 12 de la noche del sábado y haber permanecido 3 días y 3 noches en la tumba. Y esto sería imposible de cumplir con los 3 días y 3 noches si hubiera sido crucificado el viernes. Dice la palabra entre las 2 tardes del viernes. O sea que ni siquiera el viernes completo, sino que entre las 2 tardes, es decir, a la hora nona, son las 3 de la tarde. A esa hora Jesús entregó su espíritu. Entonces, en la semana que Jesús fue crucificado, se celebraba la Pascua de los judíos. Ese día se consideraba como un día de reposo, un sábado ceremonial. Y esa semana tenía 2 sábados entonces, uno ceremonial y el otro normal. Entonces, uno ceremonial, podríamos decir que fue el jueves. O sea, si Cristo murió el miércoles, la Pascua era el jueves, a partir del jueves. Entonces, ahí se iniciaba la Pascua después del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otro, el sábado normal de la semana, que es el día sábado, como lo conocemos, día de reposo, el sábado normal, ¿no? Día de reposo. Acuérdense que no existía domingo, ¿no? El sábado significa sábato o sabat, que significa día de reposo o día de descanso. Así que esta fiesta de la Pascua era que los judíos querían celebrar después de crucificar al Señor Jesús. Como dice en Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, estaba refiriéndose a la cruz, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La Pascua daba comienzo a la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Y este primer día de la fiesta se preparaba como un sábado, o sea, un día de descanso especial, conforme a la ley de Moisés. En Éxodo 12:16 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y en Levítico 23:7 dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Este día fue jueves en esa semana. Fue por esto por lo que los fariseos fueron a Pilato, para solicitar que les quebraran las piernas a los crucificados. Eso está en Juan 19:31, ¿no? Y dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora, ¿por qué quebrar las piernas? ¿No? Bueno, para acelerar su muerte, porque al día siguiente comenzaba la fiesta de la Pascua. El asunto es que los huesos quebrados no fueron para Jesús. Estaban acelerando la muerte de los 2 criminales que estaban al lado de Jesús, a los lados de Jesús. ¿Y por qué a Jesús no le quebraron los huesos? Porque ya estaba muerto, ya había entregado su espíritu. Pero, ¿por qué tanta prisa porque se murieran? Bueno, la razón era que los judíos eran en ese tiempo también muy religiosos, solemnemente religiosos. No les importaba la vida o la muerte de alguien. Les importaba cumplir con lo que ellos suponían que era la ley. Era más importante que ser considerados o misericordiosos con uno que se está muriendo.
Así que ellos dijeron, nos está estorbando este que se está muriendo, porque si no se muere a tiempo, vamos a ir contaminados a la fiesta de la Pascua, que es el día siguiente. Entonces, quiebran en las piernas para que se mueran pronto, para acelerar la muerte, porque al día siguiente habría de comenzar la fiesta de la Pascua. Qué tremenda hipocresía estamos viendo aquí. Religiosos que no les importa nada ni nadie más que cumplir con su religión. Pero a Jesús no le rompieron sus huesos, repito, porque ya estaba muerto. Dice en Juan 19, 32 y 33, continuando el pasaje, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Después seguía un sábado normal. O sea, este fue un sábado especial, como decimos hoy, un puente, que era para celebrar la fiesta. Entonces, dice aquí que fue un sábado normal, y esta fue la razón por la que las dos Marías no fueron al sepulcro sino hasta el domingo en la mañana. Como dice Mateo 28:1, muy de mañana, muy de madrugada. Jesús murió el miércoles a las 3 de la tarde y resucitó 3 días después, conforme a la señal de Jonás. Como dice 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Al tercer día, dice Jonás, y 3 días y 3 noches, dice Mateo, ¿verdad? Entonces, aquí Jesucristo, lo vamos a ver, ahora vamos a contemplarlo en la cruz, ¿no? El Salmo 22, el Salmo 23 y 24 es una trilogía. Y le vamos a titular esta sección Jesucristo en la cruz. El Salmo 22 nos habla de la crucifixión del Mesías, Cristo. El Salmo 23 nos presenta al Mesías, Cristo, como el pastor de las ovejas. Y el Salmo 24 nos presenta al Mesías, Cristo, como el Rey de Gloria. Hay que recordar que los salmos fueron escritos unos 1000 años antes de Cristo. Así que lo que vamos a ver fue profetizado 1000 años antes de Cristo. Y también vamos a ver al profeta Isaías, que escribió lo que vamos a ver 750 años antes de su cumplimiento. Antes de que Jesús llegara a la cruz, se nos describe cómo era su condición, como lo dice el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 14, en su libro, que dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús tenía su cara destrozada, tenía la nariz rota y la barba arrancada. Fue golpeado tan terriblemente que cuando lo miraban, volvían el rostro por su aspecto tan terrible. Durante ese tiempo de tortura física, Jesús no dijo nada, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:7. Dice la palabra, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. El intenso dolor no lo hizo gritar. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El profeta Isaías nos dice aquí lo que Jesús tenía en mente en esos terribles momentos. Pensaba en tu salvación. O sea, él estaba muy concentrado, adolorido, lastimado, humillado, pero no se defendió ni hizo nada, ni echó mano a su poder para poder salvarse,
porque tenía que pagar. Él tenía que pagar por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él pagó porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Así que Jesús estaba pensando en ti y en mí, ¿no? Mientras lo estaban torturando, nos tenía en mente a ti y a mí. Fue por nosotros, por lo que soportó todo ese tormento. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a concentrarnos en el Salmo 22. Este salmo, como les decía, fue escrito 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de su cumplimiento. Las torturas habían sido tremendas, pero el dolor no lo hizo quejarse. Su clamor de agonía comenzó cuando nuestros pecados fueron derramados sobre él. Este momento está descrito en el Salmo 22. El título en hebreo de este salmo es un grito de angustia, aunque termina con un canto de alabanza. En el versículo 1 del Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta expresión, escrita 1000 años antes de Cristo, Jesús las mencionó en la cruz. Mientras las torturas no le hicieron quejarse, ni cuando lo escupieron, ni cuando le rasgaron la espalda a latigazos, ni cuando le descoyuntaron las articulaciones al ser colgado en la cruz, ni cuando sus pulmones casi colapsan. Ahora en la oscuridad Jesús grita, Dios mío, ¿sabes a quién se dirigía en ese momento? A Dios Padre y al Espíritu Santo, diciendo, ¿por qué me has desamparado? Ahora, esto que dije, que en medio de las tinieblas, ¿cómo tinieblas? Si era pleno mediodía, era la hora sexta, eran las 12 de mediodía. Y entre las 12 y las 13 horas, ¿no?, cuando había tinieblas, que eran las 12 y la 1 de la tarde, este grito de Jesús tuvo repercusiones eternas. En ese momento, el Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó sobre sí cada mala palabra, cada mal pensamiento, cada hecho. Imagina su santidad absoluta y después Él, tomando sobre sí toda la suciedad de nosotros, toda la suciedad de nuestros pecados, le produjo un dolor tremendo que nuestras palabras no pueden expresar. Pero ese dolor no era el físico al que se está expresando aquí. Era que el pecado tuyo y mío lo separó de la santidad del Padre, de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces, en la cruz, Jesús estaba proveyendo vida eterna para nosotros. Dios es justo y Dios demanda un castigo por los pecados de nosotros. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pena de muerte. En la cruz Jesús quedó separado de Dios Padre y del Espíritu Santo. Por eso ya no puedo decir Padre, sino Dios. Dios mío. Y esto fue al mediodía, la hora más brillante, la hora del pleno mediodía, y se convirtió en tinieblas. De pronto se oscureció la tierra, porque Dios estaba entrando en juicio sobre su propio Hijo. La ira de Dios estaba siendo derramada sobre Jesús, su Hijo, su unigénito, porque Jesús estaba recibiendo el horrible castigo que nosotros merecíamos, que nuestros pecados merecen. Fue tan terrible el castigo que el Hijo de Dios recibió, que el Padre mandó tinieblas para ocultar esta terrible escena. Jesús es Dios, por eso Él pudo pagar. Durante esas 3 horas,
una eternidad por cada uno de nosotros. Su capacidad para sufrir fue infinita. Ningún ser humano hubiera sufrido tanto sin morir. Él sufrió literalmente un infierno por cada persona. Jesús murió espiritualmente y esta muerte espiritual fue la que lo hizo gritar. Este sufrimiento fue escrito en el Salmo 22, que es el que estamos estudiando. Y después del primer grito, Jesús dio otro grito, que posiblemente no fue escuchado por la gente. Y es cuando dijo: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto fue dicho mientras había luz en el Gólgota. Jesús dijo: clamo de día y no respondes. ¿Sabes por qué? Sus oraciones no podían ser escuchadas ya cuando estaba en la cruz, porque Él estaba tomando nuestro lugar de pecadores, aunque Él no era pecador, en la cruz, ¿no? O sea, el justo fue colocado en la muerte por los injustos. Toda raza humana estaba bajo la condenación, muerta espiritualmente. Y Jesús tomó nuestro lugar en esa muerte, muerte espiritual, para traernos a Dios. En el Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta es la oración, esta es la razón de no haber sido escuchado. El Padre y el Espíritu Santo son la santidad absoluta y no podían tener comunión con Jesucristo mientras Él fue hecho pecado por nosotros. No había comunión, no había compañerismo con su Padre y con su Espíritu. No fue hecho pecador, recuérdelo, sino pecado. Jesús nunca pecó, porque no tenía ni siquiera la naturaleza adámica. Por eso nació de manera virginal, para no heredar, inclusive congénitamente, el pecado de Adán. Versículo 4 del Salmo 22. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Las oraciones de sus padres que fueron contestadas tenían el mismo diseño de hoy. Mateo 22:1. Vamos a ver. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En el Salmo 22:5 continúa, dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. No importa cuánto oró Jesús en este tiempo, pero sus oraciones no pudieron ser contestadas. En el Salmo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra usada para describir gusano es una palabra rara, pues nos habla de un tipo especial de gusano de la región. Estos gusanos eran puestos en un lugar donde eran aplastados para sacar su sangre, que luego era usada para hacer la más hermosa tinta roja del mundo antiguo. Era rojo brillante y con ella se teñían las túnicas de los reyes. Jesús fue molido mientras estaba colgado en la cruz, derramando su sangre, para que pudiésemos vestir esa túnica real, como nos lo dice el profeta Isaías. Los creyentes en Cristo tienen la justicia verdadera que Dios demanda, acreditándola totalmente a tu cuenta en el momento de la salvación, pero es producto del trabajo de Cristo en la cruz. Debemos meditar en qué situación nos dejó Jesús. Ahora somos reyes, con vestidos de reyes, como lo dice Isaías 61. Verdaderamente nosotros no hemos hecho nada para este privilegio. Por eso dice el apóstol Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Es decir, inexplicable. No hay palabras humanas que describan este regalo de Dios. El Salmo 22:7 dice:
y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo... Bueno, este versículo hace referencia a que su cara fue completamente desfigurada. Dice que estiran la boca, menean la cabeza, como diciendo, oh, hijo, qué barbaridad, qué terrible aspecto tiene Jesús. Como lo dice Isaías 52, 14. O sea, sin atractivo quedó. En el versículo 8, para continuar diciendo el 7, voy a leer de nuevo el 7, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Espíritu Santo ya había profetizado la burla de aquellos que lo rodearon en su crucifixión. En Mateo 27, 43, que es el penúltimo capítulo de Mateo, 27, 43, dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Este sarcasmo fue con la intención más malévola de burlarse de su fe en Dios. Jesús confiaba en su Padre Celestial y que tarde o temprano habría de salir en su rescate. No en el sentido que pensamos, sino en el sentido de haber cumplido por completo el proyecto de Dios, el plan de Dios para la salvación de los pecadores. O sea, esta gente aprendió este arte de burlarse, de ser sarcásticos de los creyentes, inclusive en ese tiempo por Jesús, en contra de Jesús. Ese sarcasmo es satánico. Lo sacaron de Satanás mismo, porque son hijos del diablo los que hacen esto contra Jesús y contra sus creyentes. En el Salmo 22, 9 y 10 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El que cuidó todos los detalles de su nacimiento, no lo abandonaría en su batalla contra el diablo. La fe siempre encuentra en qué apoyarse. Como dice Isaías 63, 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Dios es misericordioso y siempre escucha la oración de fe. Él responde al toque de tu fe. En el versículo 11 del Salmo 22 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Aquí vemos a Jesús desamparado de sus amigos. El día de la victoria sobre el diablo en la cruz estuvo solo. Él estaba completamente solo y él solo pisará el lagar de Dios, dice la palabra. En el versículo 12 y 13, ahí mismo en Salmo 22, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Los toros se refiere al sumo sacerdote y a los ancianos de Israel. Aquí nos muestra a Jesús como un hombre desamparado en medio de un acto de toros salvajes y furiosos. Los judíos engordaron y dieron coces, se rebelaron del Dios que los hizo y menospreciaron la roca de su salvación. En el Salmo 22, 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí vemos a Jesús muriendo, en medio de terribles dolores y terrible angustia. La idea de casta de ciertas palabras es que estaba completamente destruido. Todos mis huesos se descoyuntaron. Esto fue parte del tormento de la crucifixión. Él sufrió dolores increíbles y el corazón del león de la tribu de Judá se derretía. Porque, ¿qué corazón puede resistir la ira de Dios? El Salmo 22, 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Estos son los últimos momentos de su agonía
con sus huesos descoyuntados, con dificultad para respirar, sin fuerza y con el corazón afectado. Esto le provocó una gran sed. Y aquí Cristo estaba cumpliendo la sentencia por el pecado. ¿Qué imagen tan diferente es la que nos presenta este salmo, de la que nos muestran las imágenes de los crucifijos? Con una actitud plácida, pacífica, casi sin dolor. No, Jesús estaba completamente diferente a como se nos quiere mostrar o se nos ha mostrado a través de los siglos las sectas y las religiones equivocadas. En el Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este versículo se refiere a los gentiles. A los gentiles se les conocía como perrillos o perros, que lo rodeaban, y a los soldados que le clavaban los clavos. El versículo 17 del Salmo 22 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La vergüenza de la desnudez fue consecuencia inmediata del pecado. Él fue despojado de sus ropas al ser crucificado para que nosotros pudiéramos ser cubiertos con el manto de la justicia. La mirada de ellos no fue de misericordia, sino de curiosidad morbosa. Qué diferente es esta mirada de aquellos que miraron a Cristo para ser salvos y a los cuales Dios invita a verlo. Dice Isaías 45:22. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El versículo 18 de este Salmo 22: repartieron entre sí mis vestidos, dice, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumplió exactamente en Juan 19, no porque éste añadiese tormento al sufrimiento del Señor, sino como un gran ejemplo del cumplimiento de las Escrituras. Literalmente lo que se dijo hace 1000 años o hace 750 años se ha cumplido como Dios lo dijo. Ni una palabra faltará a su cumplimiento. Todo lo que Dios dijo no volverá vacío. En el Salmo 19 al 21, del mismo Salmo 22, versículo 19 al 21, dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Llama a Dios fortaleza mía. Su oración fue escuchada, pues el Padre no permitió que su santo viera corrupción. Hechos 2:27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y lo levantó de los muertos. El cual fue un milagro mayor que haberlo salvado de la crucifixión. Por esta razón, la resurrección fue la corona de su obra. Para concluir en esta primera parte, el Salmo 22 nos describe las terribles cosas que le pasaron a Jesús: su agonía, los insultos, la burla, cómo lo trataron sin misericordia. Verdaderamente se ensañaron con él. Dice el versículo 7 de este Salmo 22: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Y luego el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué tremendo es esto. Yo recuerdo que hay personas que cuando nos ven cargando una Biblia, algunos nos ven sonrientes porque les da gozo que haya creyentes, y otros nos ven meneando la cabeza, chupando los dientes, como diciendo: ¡ay, esta gente fanática! Realmente, los creyentes también padecemos. Y Jesús no nos engañó nunca. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nosotros realmente no hemos llegado a la casa, no hemos llegado a nuestro hogar. Este mundo es un mundo de peregrinaje, es de pasada.
Y mientras llegamos al reino de los cielos, mientras estemos cara a cara experimentando lo que ya es nuestro, tendremos que sufrir y tendremos que testificar y tenemos que compartir valientemente, porque al fin y al cabo lo que nos espera del otro lado de esta frontera de la muerte realmente es la gloria. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice otra versión: Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Les he llenado de mucho conocimiento, de muchos versículos, bastantes citas bíblicas, para que entiendan que el único y suficiente Salvador, el singular Salvador, es Jesús. No estamos hablando de ningún otro personaje que sufrió, que padeció, que se burlaron, que lo desnudaron, que lo sangraron, que lo atormentaron, que lo desfiguraron. No estamos hablando de ningún otro personaje, estamos hablando de Jesús, hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Vino a buscarte, vino a salvarte, para eso vino. Pero de repente la humanidad inventan religiones como otra opción de salvación. Algunos dicen: mira, con que te portes bien. Otros dicen: con que hagas buenas obras. Otros dicen: si tú te sacrificas por los pobres, Dios te va a salvar. No es cierto. Hay mucha gente pecadora que aparenta ser muy buena y la gente le da reconocimiento. Pero esa persona en realidad es un anatema. Es una persona perdida, porque sin Cristo no hay salvación. Pablo dice, y aquí rematamos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús, nadie más. Cristo Jesús, solamente Él, su sangre, su sacrificio por los pecadores, para rescatarnos de una segura eternidad en el infierno. Ay, amigos, esto es bastante claro. No hay ninguna duda de quién es el que pagó por ti, quién derramó su sangre en la cruz por ti. Él es el único y suficiente Salvador. Recíbelo hoy, de una vez por todas. Solamente pídele al Señor perdón por tus pecados. Dile que estás arrepentido si lo estás, y ábrele la puerta de tu corazón al que te ha tocado, porque quiere entrar. Invítalo. Inmediatamente de que le dices eso, agradécele, porque Jesús ya cumplió. Vamos a terminar con una oración. Señor, salva, convence, Señor, ayuda a la gente que batalla para creer, que batalla para aceptar, mirando más lo que está dejando que lo que está adquiriendo. Te ruego pues, Señor, más misericordia por todos los hombres y mujeres de este mundo, por todos los que están sufriendo, desorientados, sin fe, sin esperanza, sin saber qué les espera. Millones están de luto, millones están enfermos y atemorizados. Preséntales la oportunidad de que sean salvos eternamente. Llévales a tu siervo. Abre las puertas de la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Bastante enseñanza dimos hoy. Esperamos que lo repitan viendo este mensaje, este video, para que puedan asimilar lo que dijimos tan rápido. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo con la segunda parte de este capítulo. Hasta luego.